Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a Todo por Jesús, tu canal, mi canal, nuestro canal, donde nos queremos reunir alrededor de la palabra de Dios. Y hoy vamos a estar hablando de algo muy importante, porque queremos comenzar con una reflexión que seguramente compartimos. Durante gran parte de nuestro caminar cristiano, hemos vivido bajo la sombra de lo que podríamos llamar un evangelio de escape. Es una idea persistente, a veces hasta inconsciente, de que nuestra fe es básicamente un seguro de vida, un seguro contra incendios. También podríamos decir que es un plan de evacuación ante una emergencia. Así como cuando vas en el transporte público y dice tire aquí para un freno de emergencia o saque aquí para romper la ventana. Nos enseñaron y lo aceptamos sin cuestionarlo porque éramos pequeños, o quizás cuando te lo enseñaron no le viste lo negativo. Que este mundo es una especie de barco que se está hundiendo y que nuestra única misión es subirnos a un bote salvavidas y que adivina cómo se llama. Si lo ves desde la costa y ahí pintado al lado dice su nombre, Jesús. Para que en ese bote nos subamos y nos lleve a un lugar que de seguro te dijeron se llama cielo. Vivimos muchas veces con las maletas hechas, mirando constantemente al horizonte, esperando el día en que este tren finalmente pase por nuestra estación y nos libere, nos lleve de esta realidad que vivimos día a día. Pero hay un problema, y es grave cuando pensamos con esta mentalidad. Cuando nos enfocamos únicamente en el destino final, terminamos despreciando el terreno que estamos pisando hoy. Nos volvemos pasajeros pasivos de la vida. Personas que simplemente aguantamos la existencia hasta que llegue el alivio. Como si el presente fuera un tiempo perdido. Sin embargo, cuando nos detenemos a estudiar seriamente las palabras de Jesús, nos vamos a encontrar con una realidad que va a sacudir los cimientos de esta fe pasiva. Descubrimos que Jesús no vino a liderar una retirada con un bote salvavidas. Él vino a liderar una invasión. Su mensaje central no fue una promesa de escape para el futuro, sino que fue una proclamación de gobierno para el presente. Cuando Él nos habló, no nos dijo, tengan paciencia que pronto se irán de aquí. Él nos dijo, el reino de Dios ha llegado a ustedes. Hagamos un símil con un buen ejemplo. Pensemos en una casa. Todos hemos tenido esa casa soñada, ¿no? Empiezas con la construcción o la remodelación de la casa en la cual vives. Imaginemos que estamos en medio de la obra. Hay polvo por todos lados, el suelo está lleno de escombros. No hay puertas puestas aún. Y las paredes están en el ladrillo bruto. Es un escenario incómodo y ruidoso, ¿no? A ratos se vuelve hasta desesperante. No podemos cocinar bien ni tranquilos con todo el polvo, con toda la mugre que se levanta. Pero si en medio de ese desorden nosotros solo vivimos pensando en el día de la inauguración, cuando las cortinas estén limpias, las paredes pintadas y todo huela limpio, vamos a terminar odiando el proceso de la construcción. Nuestra mente estará en el futuro, idealizando mientras nuestro cuerpo sufre este presente que es medio caótico. De seguro estaremos irritables, muchas veces frustrados porque queremos que llegue ese día, que el tiempo pase más rápido. Y vamos a estar ajenos a lo que está sucediendo en este día. Pero ¿qué pasa cuando entendemos el reino? Entender el reino es como tener el plano del arquitecto en la mano. Aunque hoy solo veamos cemento gris y desorden, el reino de esa casa ya es una realidad en el plano. La autoridad del plano empieza a gobernar al desorden de la obra. No esperamos a que la casa esté terminada para llamarla nuestra casa o para disfrutar del proyecto. Empezamos a actuar bajo la misión de la casa terminada desde el primer ladrillo que ponemos. El reino de Dios es exactamente eso. Es el plano del cielo invadiendo el desorden de nuestra realidad actual. No es esperar a que nos mudemos al cielo para estar en paz. Es traer el orden, la visión y la autoridad del arquitecto a nuestra vida hoy, aunque todavía haya escombros en el camino. Es entender que el reino no es el final de la obra, sino la fuerza que dirige la construcción ahora mismo. Mira, para entrar en esta realidad y para poder ver los planos en medio de los escombros, Jesús establece una condición que a menudo hemos malinterpretado, debido a nuestra herencia religiosa. Vamos a leer el fundamento de su predicación. Te invito a que leamos Mateo 4, versículo 17.
Y dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si escuchamos esto con nuestro oído religioso, inmediatamente vamos a pensar en culpa, en remordimiento, en alguien llorando en un altar por sus errores pasados. Pero hay otras traducciones de la Biblia que hablan así como: desde entonces Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. La palabra clave aquí, la que sostiene todo el edificio de nuestra fe, es arrepentíos. Y te voy a contar porque, de hecho, me compré una nueva Biblia en la cual puedo profundizar un poco más en las traducciones, y ahí la palabra original que se utiliza es metanoia. Y aquí es donde necesitamos detenernos profundamente en este concepto, porque es aquel que separa nuestra religión del reino de Dios. Meta significa más allá o cambio, y noia viene de nous, que es mente o entendimiento. Por lo tanto, la metanoia no es una emoción pasajera de tristeza, es una transmutación de nuestro entendimiento. Es literalmente tener una mente que va más allá de lo evidente. Veámoslo con un ejemplo para que vayamos aclarando el panorama. Imaginémonos que todos nosotros hemos sido educados en un país bajo un régimen muy dictatorial. Desde niños nos enseñaron que la única forma de progresar era pisoteando al vecino, que el miedo es la herramienta más eficaz de control y que la mentira es necesaria para sobrevivir. Es lo único que conocemos. Nuestra mente está programada para sobrevivir la escasez y la desconfianza. De pronto Jesús aparece y nos ofrece la ciudadanía de un reino, pero completamente distinto. Pero hay un detalle para vivir en este nuevo reino. No basta con cruzar una frontera física, porque el reino de Dios no tiene aduanas de tierra. Al reino de Dios se entra a través de la mente. La metanoia es el proceso de decir: renunciamos a nuestra antigua forma de procesar la realidad basada en el miedo y el egoísmo, y aceptamos esta nueva forma de pensar basada en la confianza y en el amor del Rey. Es como un cambio total de lealtad intelectual. Dejamos de interpretar nuestros problemas como amenazas de muerte y empezamos a verlos como escenarios donde el Rey va a manifestar su gloria. Sin metanoia, el reino de Dios puede estar frente a nuestros ojos y vamos a ser incapaces de poder verlo. Podemos estar en la mejor congregación, escuchar los mensajes más profundos, tener al mejor pastor guiando el rebaño, pero si no hay un cambio de chip en nuestra mente, seguiremos operando bajo las leyes del mundo gris. El reino se ha acercado, está a un pensamiento de distancia, pero solo entras cuando decides pensar como ciudadanos del cielo. Es dejar de ver una pared y empezar a ver la puerta que el Rey ya te abrió. Una vez que el cambio de mente ocurre en nosotros, el reino deja de ser una teoría bonita y se convierte en un gobierno tangible. Jesús nos dejó un manual de oración que a veces repetimos con una inercia que nos hace perder su poder. Pero te voy a invitar a que leamos Mateo 6, versículo 10, ahí donde está el Padre Nuestro. Y dice así: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Démosle una vuelta a la estructura de esta petición. Si el objetivo final de Dios fuera simplemente sacarnos de este planeta lo antes posible, la oración lógica que Jesús nos hubiera enseñado sería: Señor, sácanos de aquí y llévanos a tu reino. Pero Jesús nos manda a pedir exactamente lo contrario: que su reino venga para acá. Entonces, ¿qué significa realmente que el reino venga? Significa que el orden de Dios se superponga al caos humano. Piénsalo en términos de embajadas, que es una imagen muy poderosa para ejemplificar esto. Cuando tú entras a una embajada extranjera en tu propio país, estás técnicamente pisando el suelo de la otra nación, aun cuando estés en la tuya. Pero legalmente estás bajo la protección del país que esa embajada representa. Así que nosotros estamos llamados a ser embajadas caminantes. El reino de Dios aparece en la tierra cada vez que nosotros, como ciudadanos del cielo, decidimos que se haga la voluntad del Rey en nuestro metro cuadrado. Sabemos que si hay un lugar en donde el reino se pone a prueba, es en nuestros propios hogares, junto a la crianza. Hay tardes donde, sobre todo cuando son chicos los niños, hay tardes donde la casa parece un territorio en guerra. Hay una crisis tremenda.
Ese es en martes por la tarde, donde venimos agotados de la pega, lidiamos con los problemas que allá tenemos, entramos a una casa y nos encontramos con un desorden total, con caos, con gritos. Además, los hermanos se están peleando. En ese primer microsegundo, y no me dejes solo en esta, nuestra vieja mente, la que todavía no se ha completado con la metanoia, nos va a decir: grita, grita fuerte, impone el orden por el miedo y desquita toda la frustración de tu día para que te respeten. Ese es el gobierno de este mundo. Pero ahí es donde se hace viva la oración venga tu reino. Nos detenemos, respiramos y recordamos que somos ciudadanos de un reino donde el rey gobierna con una mansedumbre poderosa y un orden que nace desde el amor, no del temor. Entonces, en lugar de explotar, traemos paz donde hay conflicto, traemos instrucción donde hay caos. En ese momento nuestra casa deja de ser un pedazo de tierra estresada y se convierte en suelo del reino de Dios. El cielo aterrizó en nuestro hogar porque decidimos que se hiciera la voluntad del Padre y no nuestros propios impulsos. Eso es el reino, autoridad espiritual aplicada a nuestra realidad física más íntima. Muchos nos preguntamos con frecuencia, ¿pero cómo podemos nosotros, siendo tan pocos o sintiéndonos tan pequeños, cambiar un mundo que parece estar en una descomposición tan avanzada? Y Jesús fue capaz de responder esta duda con una de sus parábolas más breves, pero más explosivas. Te voy a invitar a que leamos Mateo, versículo 33. Y dice así: otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. La parábola de la levadura. Esta frase que nos da Jesús es muy profunda, porque la levadura tiene 2 características que definen cómo opera el reino de Dios en nosotros. Primero, es invisible. No vemos a la levadura trabajando. Si nos quedamos mirando la masa del pan, parece que no está pasando absolutamente nada. Pero por dentro hay una transformación química imparable y silenciosa. Y en segundo lugar, la levadura cambia la naturaleza de la masa. Necesita algo externo para que la penetre y la transforme. Así funciona el reino. No se trata de que nosotros nos encerremos en una burbuja religiosa aislados del mundo para protegernos de la masa. La levadura no sirve de nada si se queda guardada dentro del envase. Tiene que ser mezclada con la harina para que cumpla su propósito. Ser levadura es ser esa persona que tiene una integridad tan sólida que descoloca a los demás. Es ser el que cuando todos estén destruyendo a un colega, quizás con un chisme en el pasillo, decide guardar silencio o pasar de largo. Y ojo, no tan solo en tu trabajo, también esto te puede pasar en tu vida diaria, con tu familia, con tus amigos, en la universidad o en el colegio. Esa pequeña dosis de honestidad que tú puedes dar, esa pequeña pizca de bondad desinteresada, es como la levadura. Poco a poco, sin hacer ruido, empieza a alterar la masa de nuestro lugar. La gente empieza a notar que nuestra presencia trae una temperatura distinta. Hay más calma, hay más verdad, hay esperanza. El reino de Dios no viene para que nos sintamos superiores a la harina, eso sí. Viene para que nos infiltremos en la sociedad y cambiemos su naturaleza desde adentro, como un caballo de Troya. Si el reino de Dios está realmente en nosotros, la masa que nos rodea no tiene otra opción más que ser afectada por esa vida que nosotros llevamos adentro. Y para cerrar este episodio, queremos confrontarnos con una realidad que a veces nos duele admitir. Jesús a menudo se quejaba de la apatía y la falta de respuesta de su propia generación. Te dejo como tarea que busques dónde aparece esto. Pero él decía que eran como niños que se sientan en la plaza a ver la vida pasar sin involucrarse. Si les tocaban música alegre, no bailaban. Si les cantaban lamentos, no lloraban. Eran espectadores de lo divino, pero no participantes. Entonces, nuestra pregunta para todos nosotros hoy es esta. ¿Nos hemos vuelto apáticos al reino de Dios? ¿Hemos domesticado el mensaje de Jesús hasta convertirlo en una rutina dominical inofensiva que ya no nos asombra ni nos mueve el piso? El reino de Dios es una invitación a vivir con los ojos bien abiertos, viendo la mano del Rey en cada detalle de lo cotidiano. Es una crisis constante que nos obliga a elegir cada mañana. ¿Seguimos viviendo bajo nuestras viejas leyes de supervivencia
o nos rendimos a la belleza y la autoridad del reino. Te invito a que esta semana te desafíes y que cambies la forma en que como oras quizás cada día. No pidamos que nuestros problemas simplemente desaparezcan como por arte de magia, para que nos sintamos un poco más cómodos. En lugar de eso, digamos con convicción: Señor, danos metanoia. Ayúdanos a ver esta situación difícil con los ojos de tu reino. Que tu voluntad se haga en nuestra salud, en nuestras finanzas y en nuestras relaciones, tal cual como se hace en el cielo. Decidamos hoy dejar de ser pasajeros que solo esperan un tren para irse y convirtámonos en embajadores que establecen un gobierno aquí. Porque al final de todo, esto no se trata de nuestra comodidad personal, se trata de su gloria manifestada en la tierra. Esto es y siempre será. Mi nombre es Eduardo Lalo Sandoval y este es nuestro canal Todo por Jesús. Si este capítulo te parece de bendición, recuerda compartirlo con alguien que lo pueda necesitar. Y también suscríbete para que estés al tanto y te avise YouTube cada vez que salga un nuevo capítulo. Recuerda que nos puedes escuchar en Spotify y en las demás plataformas de podcast. También nos puedes ver en TikTok o seguirme @esandovalu en Instagram para que nada te pierdas de esta, nuestra reunión de todos los lunes llamada Todo por Jesús. Como siempre, espero que tengas una gran semana. Bendiciones.